lo mejor de nosotros a Dios. Amén. Vamos a entonar este hermoso canto en esta hora. Dígale con nosotros. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Digo una vez más, amamos. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Dígale, vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amén. Puede darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Nos seguimos gozando en su nombre. Vamos a entonar todos juntos este hermoso canto. Dígale con nosotros así. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, Podemos decirle una vez más, ven. ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven,
lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a él. Ante su trono estamos. Ante la majestad de Dios. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Y abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Queremos verte, Señor. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, 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 santo. Yo quiero verte. Vamos a decirlo una vez más. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, 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 santo. Yo quiero verte. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos queremos ver la gloria de nuestro Dios? Amén. Es un día hermoso, un día precioso. Y qué bueno que usted puede voltear y podemos ver a esta hermosa familia juntos, unidos, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Le invito a que cierre sus ojos unos momentos. ¿Por qué decimos que cerremos nuestros ojos? Porque nos concentramos. Así impedimos que nos distraiga cualquier cosa, porque esto es una conexión íntima entre Dios y nosotros nada más. En esta hora puede usted seguir entonando estos cantos con sus ojos cerrados, con sus manos levantadas. Siéntase en completa libertad de alabar a Dios en esta hora. El esplendor de un rey vestido en majestad. Dígale. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta
tempestad de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Puede decirle, Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día. día a día Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el
Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Puedes decirle al Señor: Llena este lugar de tu presencia. hoy queremos más de ti. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dígale: yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Oh, yo creo en ti. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás hoy en mí, en mí. Recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Nos rendimos ante ti. Quiero levantar a ti mis manos. maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia. Y haz descender tu poder A los que estamos aquí, yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda. ¿Por qué no levanta sus manos en esa hora y adora al Rey? Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo creo en ti, Jesús. Creemos en ti. en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. Puede decirle: recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dígalo una vez más: recibe toda la gloria,
victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dígalo una vez más. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Cántale al Rey. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adora. Pueden cantárselo al Rey de Reyes. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, solo tuyo es todo el honor. Dígale, Dios de lo imposible. Si Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es Señor todo Jesús, el honor. te damos, Señor, esta adoración, estos cánticos, expresando en ellos nuestra gratitud, nuestro amor y nuestra esperanza maravillosa que tenemos solo en ti, Señor Jesús. Quiero llevarles a una reflexión en un pasaje muy conocido, pero que nos va a ayudar un poquito sobre entender un tema al que le he titulado el llamamiento a la fidelidad. Y es lo que nos habla este pasaje, un llamamiento a la fidelidad. En el libro del profeta Oseas,
capítulo 9, Oseas capítulo 9, versículo 10. Capítulo 9 del libro del profeta Oseas, en el versículo 10. Voy a esperar que lo localice, si no váyase al índice de la Biblia y ahí le dice dónde está. Oseas capítulo número 9, versículo 10. Dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal-peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Una vez más lo volvemos a leer: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal-peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Este es uno de los profetas que, al igual que los demás, es considerado un profeta muy controvertido. El profeta Oseas es considerado un profeta que es muy directo, que es muy conciso y muy preciso en todo lo que va a decir acerca del mensaje de Dios. Pero es un llamamiento que este profeta hace a la fidelidad. Es un llamamiento. Dios nunca, hermanos, créalo, Dios no es algunos han dibujado a Dios como un Dios muy morboso que siempre anda buscando a ver dónde fallamos, dónde cometemos errores, o que siempre está cuestionándonos. Dios no hace eso. Usted es libre de hacer lo que quiera. Todos somos libres de hacer lo que queramos, pero todo lo que hacemos trae consecuencias, buenas o malas. Por eso Dios siempre nos hace un llamado a hacer lo bueno, para que finalmente tengamos una cosecha de buenos frutos, de buenos resultados. No hagáis mal a nadie, dice. Y el Señor siempre hace esa invitación porque Él desea lo mejor para nosotros. A través del apóstol Juan nos dice: para que tengas salud, para que tengas sanidad en tu alma. Y Oseas es considerado, como ya lo dije, un profeta muy controvertido por su forma y por su manera, hermanos, de desarrollar su ministerio. Además, también por su forma muy directa de declarar el pecado, tanto a nivel nacional de toda la nación de Israel, como también declarar el pecado personal. Y eso es muy molesto. A nosotros nos gusta decir la verdad, pero no nos gusta que nos digan la verdad. Nos molesta, nos incomoda. Nosotros queremos que los demás entiendan, pero yo no quiero entender. A nosotros nos agradaría que todos cambiaran, pero menos yo, porque yo tengo la razón, yo tengo mis argumentos. Y Oseas, considerando todo ese papel que juega el pueblo de Israel en la historia de la humanidad, Dios le habla y le entrega todos estos mensajes hacia esta nación, hacia este pueblo escogido por Dios, para dejar a nosotros un paradigma, hermanos, como humanidad,
y para no desviarnos, para no perdernos. Por eso el profeta Oseas, hermanos, es muy claro en todo lo que predica. Como decimos nosotros los mexicanos, él no se anda por las ramas, él va directo. Él va directo, él es muy conciso y es muy preciso. Pero casi todo el desarrollo de su ministerio hace un llamamiento al arrepentimiento, hace un llamamiento a la nación de Israel para que se vuelvan a Dios. Y ese es un mensaje, hermanos, muy contemporáneo. Hoy lo que necesitamos es volvernos a Dios. Todo esto que estamos viviendo en el desorden, en todos los niveles, deje usted de echarle la culpa al gobierno. Nosotros somos responsables, todos nosotros. Alguien dice, bueno, yo no digo nada, prefiero quedarme callado, pero el que calla otorga. Yo mejor no voy a votar, que al cabo, ¿para qué? Bueno, el que no vota otorga ese derecho a los que sí. Por eso es necesario que nosotros asumamos con seriedad nuestra responsabilidad. Hoy lo que estamos viviendo en todos los niveles, cualquiera que sea nuestro nivel, el nivel personal, el nivel familiar, el nivel matrimonial, el nivel social, el nivel educativo, hermanos, se debe a que nos hemos alejado de Dios. Afortunadamente nosotros todavía estamos más cerca de Dios que otros, pero hay muchos otros que definitivamente le han dado la espalda a Dios. Y eso es muy peligroso porque entramos a un terreno donde todo nos es permisible, donde todo encontramos argumentos que justifiquen nuestras malas acciones, nuestras malas compañías, nuestras malas relaciones, nuestras malas negociaciones, y asumimos una actitud totalmente equivocada. Lo que antes nos parecía malo, ahora nos parece muy bueno. Lo que antes aborrecíamos, ahora parece ser que es lo que endulza nuestra vida social, nuestra vida incluso religiosa. Y este pasaje, Dios lo hace de una manera muy llena de amor y de misericordia, de un llamamiento precisamente a la fidelidad. Pero Dios lo que hace es un recordatorio sin olvidar de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató y para qué nos rescató. Es ahí donde este profeta, con mucha sabiduría, hace un llamamiento al pueblo de Israel y le dice: como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana en la higuera en su principio vi a vuestros padres. Este es un llamamiento histórico, es un llamamiento a la historia, a no olvidarse. Pero el profeta insiste en señalar el pecado, pero también motiva para que todo el pueblo de Israel, hermanos, se vuelvan a Dios. Mire, en este capítulo 9 descubrimos algo más que Israel está haciendo, hermanos, para traer juicio de Dios sobre este pueblo. Mire, Dios puede soportar algunas cosas de nosotros, pero hay cosas que no tolera. Ya hemos platicado de este asunto, solamente que conviene recordarlo. Todos sabemos que hay 10 mandamientos, ¿sí o no? Digan amén, sí. Hay 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos es nuestra ética, es nuestro comportamiento entre Dios y nosotros. Pero los otros 6 mandamientos es nuestra ética, nuestra manera de comportarnos, lo que le llamamos horizontal, entre nosotros mismos. Si nosotros fallamos en los últimos 6, bueno, pagamos consecuencias.
Pagamos lo que hacemos mal. Y lo dice Proverbios, está lleno de un contenido profundo. Si usted está leyendo el libro de Proverbios todos los días, ahí nos dice las consecuencias. Pero si cometemos un pecado de los primeros 4, ahí las cuentas las tendremos que ver con Dios. Y aquí es el llamamiento precisamente de lo que el profeta les está advirtiendo, porque ellos estaban cayendo en el juicio de Dios. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es que fueron atrapados a caer en esas creencias? ¿Cómo es que fueron atrapados a caer nuevamente en la idolatría? A volver a las cosas del pasado. Es increíble que todavía tengamos en nuestra iglesia gente que siga practicando lo de, ¿cómo se llama eso del Día de los Muertos? Pues los altares, y que todavía va a los panteones y le lleva de comer a sus... Eso es aborrecible ante Dios, porque eso es un comienzo a ir al otro punto, que es la idolatría. Y después se nos hace fácil ir a lugares que no son agradables a Dios. Por eso mire, aquí está el llamamiento de una manera muy amorosa de parte de Dios, pero después viene la reprensión. Ellos acudieron a Baalpeor, y luego dice, se apartaron para vergüenza, y luego culmina diciendo, y se hicieron abominables como aquello que amaron. Tú eres aquello que amas. Por eso el mandamiento más grande y con promesa es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Cuando uno analiza esta cuestión, puede uno entender, hermanos, cómo la misericordia de Dios se extiende hacia el pueblo de Israel. Y les habla precisamente a un llamamiento a la fidelidad. No porque Él los esté obligando, sino porque Dios lo que quiere es que no olviden de dónde y para qué, y de qué manera solo Dios puede protegerlos. De qué manera es que Dios puede protegerlos a ellos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en sus escritos, que son muy valiosos para nosotros como iglesia, cita 2 veces al profeta Oseas. Romanos 9:25. Vaya conmigo, ¿qué dice Romanos 9:25? Léalo conmigo, Romanos 9:25. Lo volvemos a leer todos juntos. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. En 1 Corintios 15:55, por favor, más adelantito, ahí está enseguida. 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso lo escribe el profeta Oseas. Ya que el aguijón de la muerte es el ¿qué? Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir para ser solamente, hermanos, exclusivamente para Dios. Dice Dios, vosotros sois mi pueblo, pueblo escogido, real sacerdocio,
nación santa. De eso nos habla precisamente lo que este profeta quiere señalarnos en esta ocasión, de que nos volvamos a Él y que no perdamos nuestras oportunidades, esas oportunidades que Dios nos da, amados hermanos, para poder mantenernos en esa actividad permanente de todas esas bendiciones que Dios ha prometido a su pueblo. Pero mire, aquí hay varias etapas que se manifiestan en este cuadro que nos presenta el profeta Oseas. Y es la primera, vaya conmigo a leerlo nuevamente ahí en el verso número 10. Como uvas en el desierto, hallé a Israel. Esto se refiere a la primera etapa de la vida cristiana. Oiga, qué bonito es cuando nosotros nos convertimos al Señor por primera vez. Fue una experiencia inolvidable. Yo no digo que si usted no recuerda el día ni la hora, usted no es salvo. Yo no puedo asegurar eso. A veces lo he comentado solo para presionarlos, pero yo no olvido el día en que yo tuve ese acercamiento con Dios. Y vaya que yo estaba molesto con Dios, aunque era un muchacho, muy niño, muy adolescente. Sin embargo, yo estaba molesto con Dios. En mi corazón había molestia, incomodidad. El problema que yo había pasado en esa etapa de mi vida me era muy incómodo. Me sentí engañado, defraudado, me sentí incompetente y caí en la trampa de cuestionar a Dios. Pero Dios, en su amor y misericordia, tuvo a bien, hermanos, no contestar todas mis preguntas, mas sin embargo sí me dio la fortaleza, el consuelo y la ayuda que yo necesitaba en ese momento. Y esa experiencia me hicieron caminar de una forma diferente. Aunque tenía algunas cosas que no olvidaba porque era imposible, el dolor era muy grande para mí, incomprensible. Mas sin embargo, Dios en su amor y misericordia trató conmigo. Pero eso que nos habla el profeta usando esta figura, como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Esto nos habla de esa primera etapa, del primer amor, cuando nosotros quisiéramos que hubiera culto todos los días, porque esa era la costumbre de antes. Nuestros templos eran más chiquitos. Seguimos el formato que los misioneros norteamericanos nos enseñaron. Y usted ve los templos más antiguos, pequeñitos, angostos, de 6, 7 metros de ancho y de largo unos 10, 15 metros cuando mucho, piso de tierra. Templos muy normales al área donde nosotros vivíamos, eran de madera. Pero ahí, hermanos, lo que realmente se respiraba era el aroma de la presencia de Dios. De tal manera que no teníamos todo este equipo tan elegante, tan de buena calidad, y mucho menos micrófonos, no se usaban. Pero ahí estaba la presencia de Dios. Eran panderos de los más económicos, eran instrumentos muy del pueblo, pero buscábamos la manera de glorificar a Dios. Algunos no alcanzaban instrumentos y agarraban una caja de papel o de cartón y con eso hacían ruido. La cuestión era expresar la gratitud a Dios. Y se oía el ruido de las palmas de las hermanas, de los hermanos. Y lo que más se sorprendía a la gente es que parecía que ensayábamos todos los días, porque lo hacíamos tan ordenadamente. Y nuestros cánticos no solamente llegaban a la presencia de Dios, sino que también llenaban nuestro corazón de gozo, de alegría, de paz y de felicidad. Y hacíamos tantas cosas extraordinarias. Esa es nuestra primera etapa de la vida cristiana, cuando estamos recién convertidos. Y Dios compara a Israel precisamente como las uvas, como la fruta temprana. Cuando hay en nosotros, hermanos, ese amor de Dios, y cuando está en nosotros la presencia de Dios, cuando todo nos parece bello, cuando todo nos parece hermoso,
cuando todo nos parece lindo. Y aunque sí hay errores, hay defectos, hay problemas, hay cosas malas, sin embargo, es más grande el amor de Dios, es más grande el amor y la presencia de Dios, que no los vemos. Si hay, no los vemos. Si suceden cosas raras, no las vemos. Porque es más grande, hermanos, la presencia de Dios. Y nuestro deseo es estar en la casa de Dios, porque estamos enamorados de su palabra, porque estamos enamorados de su presencia y nos deleitamos en hacer todo lo bueno. Nada nos falta, estamos contentos con todo. Pero cuando viene esa segunda etapa de la vida cristiana y comenzamos a ver los errores de los demás, ahí es donde debemos de tener mucho cuidado nosotros. Ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Porque cuando comenzamos, se nos abren los ojos para ver cosas que no debemos ver. Ese terreno, hermanos, es muy peligroso, porque Satanás lo aprovecha, que el Señor lo reprenda, para hacernos dudar de nuestra salvación, para hacernos dudar incluso de esa bendición que Dios nos ha otorgado, de ese milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. El diablo es muy sutil. Lanzará sus cortinas de humo para hacernos caer en la trampa, y podemos quedar enredados en la telaraña del engaño, del error, de la mentira que Satanás lanzará, que parece verdad, y nosotros podemos quedar atrapados. Y lo que Dios quiere es evitar que caigamos en las manos de ese terrible y poderoso enemigo de nosotros, que solamente lo puede vencer el Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice que solo en Cristo nosotros somos más que vencedores. En este capítulo, hermanos, el profeta Oseas lo dijo, y con mucha claridad, al pueblo de Israel. Vaya conmigo por favor al capítulo 9, el verso 3, si son tan amables. Y habla el profeta precisamente afirmando lo siguiente. Capítulo 9, verso 3 lo tiene, que dice: no quedarán en la tierra, ¿qué? No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. Su prosperidad era como una fiebre que se propaga, y ellos caerían en esa trampa. Ellos caerían en esa trampa. Por eso les digo que cuando nosotros, hermanos, perdemos nuestra permanencia con Dios, mire, no se trata de hacer oídos sordos. Se trata de que nosotros no seamos desviados, que no caigamos en el engaño. Si lo que hemos prometido a Dios, cumplamos. No importa de dónde vengan los vendavales, de dónde vengan los huracanes, de dónde vengan esos vientos contrarios, es necesario que usted y yo mantengamos firmeza en lo que le hemos prometido a Dios, porque no cumplir lo que prometemos es muy delicado. Es muy delicado. Es cierto que a veces vamos a estar como derrotados, pero jamás estaremos derrotados. Estamos caídos, decía Pablo, pero no estamos vencidos, porque desde ahí extenderá su mano y Él nos va a levantar. Ellos gozaban de una prosperidad. Nosotros ahora gozamos de una prosperidad, hermanos. Yo recuerdo muchos de ustedes, y me recuerdo a mí mismo, para no ofender a nadie, pero no teníamos gran cosa. Hoy, gracias a Dios, tenemos. Hoy, gracias a Dios, disfrutamos. Hoy, gracias a Dios, podemos tener muchos placeres, muchos disfrutes que antes no teníamos, pero todo eso se lo debemos a Dios. Por este altar pasaron gente que nos vio al futuro y nos dijo: aquí estoy viendo caer esto y esto y esto. Y Dios cumplió su palabra. No nos olvidemos que toda bendición proviene de lo alto.
Estoy viendo caer carros nuevos, estoy viendo caer casas buenas y hasta nos dieron algunas recomendaciones. Pero una cosa, dice, tenemos que ser fiel a Dios, porque mire, el trabajo lo podemos perder en un instante. Ahora, Dios siempre nos habla con amor. Dios siempre nos habla con mucha entrega y con mucha fidelidad. Como uvas en el desierto, hallé a Israel. Y vi a vuestros padres en sus primicias como la fruta temprana de la higuera. Ahora mire, vaya conmigo al verso 14 de este capítulo 9, por favor. ¿Qué dice el verso 14? Léanlo ustedes. Dales lo que le has de dar. ¿Dales qué? Matriz que aborte, ¿y qué más? Y pechos enjuntos. Dios dijo que ellos estaban comportándose, y les dice como rameras se están comportando. Como rameras se están comportando. Qué fuerte es esa palabra, hermanos. Le habla a la nación de Israel, no a nosotros, a la nación de Israel. Dice, como rameras ustedes se están comportando. Están jugando con dos amores. O me sirven a mí o le sirven a Baal. No podemos, hermanos, correr el riesgo de jugar con dos cartas. Claramente la Escritura nos enseña que debemos o amar a Dios o amar al mundo. No podemos amistarnos con Dios y amistarnos con el mundo. O somos de uno o somos de otro. Pero es una decisión que nosotros debemos de tomar. Después de esa primera etapa que a todos nos ha sucedido, que se acaba el primer amor. Yo recuerdo que cuando estaba recién convertido siempre me han gustado los desafíos. Era un adolescente, 12 años, 13 años, y había siempre la prohibición de leer el libro de Apocalipsis porque era muy peligroso, porque era de mucho terror. Y yo en las noches lo leía, porque aprendí en la escuela. Alguien me comentó que lo último que lees es lo que vas a estar rumiando en la noche. Y yo adrede leía el libro de Apocalipsis. Y créanlo lo que hermanos, les comparto, que yo en las noches veía tantas cosas que aprendí más cosas de lo que yo soñé que lo que yo leí. La imaginación. Dicen que cuando uno duerme, el alma sale del cuerpo. Ese es el sueño. El alma sale del cuerpo y viaja por dimensiones desconocidas, por diferentes universos, a la velocidad de la luz, y vuelve a regresar. Yo no sé si así sea. Lo que sí yo puedo decirles es que nosotros hemos viajado en el tiempo, no solo al pasado, sino también al futuro, porque muchas veces estando presentes en un lugar decimos, esto yo ya lo había visto, yo ya había estado en este lugar, a esas personas yo ya las había visto. Viajamos en el tiempo. Claro, a la razón le cuesta aceptar esta realidad, pero usted y yo estamos hechos a imagen y semejanza de un Dios vivo. Y viajaremos, por eso el canto dice, mi alma volará. ¿Saben que cuando usted sea en el futuro la persona que usted va a ser cuando ya muera, usted va a ser de acuerdo a lo que es su alma ahora? Si usted ha sido una persona fea, chismosa, no estoy hablando de nadie, mentirosa, arrogante, engreída, fastidiosa, y no me refiero a las mujeres, me refiero a todos, así va a despertar su alma en el futuro. Así igualitito. Si usted camina así medio distraído, o como Raimundo, o como Alfonso, espero que aquí no haya alguien que se llame Raimundo, se llame Alfonso, que se haga así el medio distraído, así va a despertar en el futuro. Y cuando uno se mete con Dios, comenzamos a ver cosas extraordinarias. Pero cuando llegamos a esa segunda etapa de nuestra vida, como le sucedió a la iglesia de Éfeso, todo lo hacía muy bien,
¿Quiere ir conmigo, por favor, rapidito al libro de Apocalipsis? Ya pronto lo vamos a estudiar nuevamente, hermanos, capítulo por capítulo. Pero quiero que vaya conmigo al capítulo número 3, al número 2, perdón. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: el que se pasea en medio de la iglesia se refiere al Señor Jesucristo. Pero mire cómo comienza diciendo, subráyelo: yo conozco tus obras. Segundo, tu arduo trabajo. Tercero, tu paciencia. Cuarto, que no puedes soportar a los malos. 5, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y luego dice: has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Son las condecoraciones que le entrega a esta iglesia el Señor. Pero tengo contra ti que ¿qué? Eso está tremenda, esa palabra, ya la hemos explicado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego después viene la consideración. Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y cuál es la invitación? Dice ahí: y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, Dios siempre nos llama al arrepentimiento. ¿Qué es esto? Nos llama a corregir lo que estamos haciendo mal. A veces no nos gusta lo que Dios hace con nosotros, lo que Dios hace en nosotros, o lo que Dios permite que se nos haga de parte de otras personas. Pero hermanos, nosotros por apariencia conocemos a la gente, pero Dios los conoce, como dice: yo conozco tus obras, yo sé quién eres. Y cuidado, hermanos, porque cuando caemos en esa segunda etapa de la vida cristiana, comenzamos a ser sensibles a las tentaciones. Comenzamos a ser amenazados, o comenzamos a ser muy relajados en nuestra relación con Dios. Nuestro vocabulario cambia de poco a poco, de lo bueno a lo malo, y nuestra vida devocional se vuelve muy profesional. Cuando nuestra vida cristiana es más mecánica que espontánea. Por eso el Señor le habla a Israel y le dice: pueblo que de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Cuando la vida cristiana, hermanos, en cuanto a la fidelidad, la consagración, nos volvemos indiferentes, ahí es donde debemos de tener mucho cuidado. Al igual que el pueblo de Israel, hermanos, al igual que esta gran nación, nosotros hemos sido alcanzados por gracia. Me gusta mucho lo que la Escritura nos dice cuando dice cómo es que somos salvos. Y es muy claro para decirnos cómo es que no somos salvos. Y es el apóstol Pablo el que dice: por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, porque es un regalo de Dios. Así es como somos salvos. Pero también nos dice cómo es que no somos salvos. No es por obras, para que nadie se gloríe. Y la salvación es algo urgente, pero la salvación, hermanos, se vuelve a nosotros cuando hay un genuino arrepentimiento. Por eso la palabra clave es el arrepentimiento. Dios llama al pueblo, a los que son pueblo de Dios, les llama precisamente al arrepentimiento, porque si no, se cumplirá la palabra profética sobre ellos. Y es ahí donde Dios quiere evitar
Lea conmigo por favor ahí en Oseas capítulo 9 verso 11. ¿Qué nos dice ahí la palabra? La gloria de Efraín, ¿qué dice? Volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni qué más, ni qué más. O sea que el pueblo se hará viejo. Y la recomendación de Dios no es que sean estériles, ni que prohíban tener hijos. Oye, hermanos, ¿cómo les encanta decir, no, yo nada más 3 o 4? No, está bien, pero eso es una condenación para la humanidad. La esterilidad. Y eso lo habla Dios como un castigo, precisamente. Por eso dice, la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Después de este cautiverio, hermanos, las tribus de Israel, las 10 tribus de Israel, jamás regresaron a su territorio. Todavía están perdidas. Cuidado, cuidado. Dios, hermanos, está hablándole al pueblo de Israel. Y declara el derecho de Dios para elegir, llamando a aquellos que previamente no eran su pueblo. El profeta les llama a los hijos de iniquidad, que aún permanecían en Israel. Cuando nosotros nos volvemos al tiempo, vaya conmigo a Números capítulo 27 versículo 18. Dios nombró a Josué porque era un hombre de gran espíritu. Era un hombre en el cual moraba el Espíritu de Dios. Les dije Números, ¿verdad? Vamos a leerlo, Números. ¿Qué capítulo les dije? 27, verso 18. Por favor, acompáñenme. 27. En el versículo que vamos a leer, por favor, verso 18. Y Jehová dijo ¿a quién? Hermanos, Dios no necesita intermediarios. Dios habla directamente. Jehová dijo a Moisés: toma ¿a quién? A Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. No se necesita mucho, solo se necesita estar en la sintonía, en la frecuencia de Dios, pero que caminemos en el mismo espíritu de Dios. Nosotros no podemos engañar a Dios, pero lo que sí podemos hacer, hermanos, es que en el proceso de la vida malinterpretar las bendiciones de Dios. A veces Dios nos da mucho, pero mire, Dios no batalla para quitárnoslo. Todo lo que tenemos lo podemos perder así. Es cierto que Dios bendice, Dios nos da, pero cuidado cuando nos desviamos. Que cada vez que recibamos una bendición de Dios, hermano, le demos a Él la honra y la gloria. Doblemos nuestra rodilla y le digamos: Señor, todo se debe a ti. Porque en un día, en un segundo, en un instante, todo lo que hemos ganado lo podemos perder por nuestros descuidos. No porque esa sea la voluntad de Dios. Dios le llama y le dice: así te protegí, Israel, como uva en el desierto, ahí con alegría, con gozo. Ahí te cuidé. Donde no hay ni siquiera quien provea para ti, yo fui tu proveedor. Donde no había dispensarios médicos, donde no había un avance en cuanto a tecnología como había en Egipto, pero ahí te encontré, Israel, en el desierto, y ahí te formé. Y quería que llevaras mi nombre, y quería que guardaras mis preceptos y que guardaras mis leyes, pero te desviaste, Israel. No sé cómo fue que llegaste a adorar a Baal-peor,
a esos ídolos que no tienen, que tienen orejas pero no oyen, que tienen boca pero no hablan, que tienen ojos pero no ven, y te apartaste de mí, Israel. Hermano, cuidado cuando nosotros caemos en esos terrenos de depender más de lo que nosotros tenemos que de aquel que nos da todas las cosas. Sin querer nos desviamos, sin querer nos apartamos. Y esta gran nación de Israel, Dios le llama a través del profeta a un arrepentimiento. Porque miren, hermanos, déjenme decirlo aquí entre nos, como dice alguien, que no salga de aquí. Nosotros, al igual que la nación de Israel, hemos sido objeto de muchas y abundantes bendiciones, al igual que ellos. Pero hay una pregunta que debemos hacernos: ¿qué es lo que más amo? ¿Realmente amamos a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón? A veces lo cantamos: no daré mi tiempo a nadie más que a ti. Pero ¿será cierto? ¿Le agradará a Dios eso? No daré mi amor a nadie más que a ti. Pero ¿qué con nuestros hechos? Lo que amas es lo que se encarna en tu vida. Lo que tú amas es lo que se encarna en tu vida. Por eso el Señor les dijo a sus fieles seguidores: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ¿qué dice? Serán añadidas. Serán añadidas. Pero fíjese, ya estoy para terminar. Alégrese. La vida exige un sacrificio para tener éxito. Eso es lo que la vida exige, un sacrificio para que nosotros podamos tener éxito. Porque tú eres aquello que amas. Israel, cuando era pequeño como nación, era adorable, era obediente, era dependiente de Dios. Pero cuando creció se apartó de Dios. ¿Sabe por qué se apartó de Dios, hermano? Bueno, porque se llenó de soberbia, se llenó de orgullo, se llenó de egolatría, se llenó de pereza. Y como Dios la bendijo, la prosperó, por eso en un momento Dios le habla a Israel a través del profeta Jeremías y le dice: Israel, si yo te saqué de entre la matriz donde solo había sangre, porque era una matriz estéril de donde yo te saqué, que es la matriz de Sara, de una matriz que ya era como una pasa toda chupada, de donde solamente esa matriz arrojaba sangre y era desperdiciada. De ahí te saqué, Israel. Qué tremendo cuando Dios nos tiene que recordar de dónde nos sacó: de la idolatría, de la hechicería, de la muerte. A muchos los rescató de la muerte. Y ahora como que nos medimos a Dios y metemos las manos a la bolsa porque no queremos mostrar nuestro agradecimiento a Dios. No queremos mostrar. Y Dios le dice a Israel cuando era chiquito: como nación, yo te bendije, yo te cuidé de todas esas fieras del desierto, de todos esos enemigos que había cerca de ti. Te saqué con brazo fuerte de Egipto y no saliste con las manos vacías. Te saqué con bendición, con prosperidad. Pero se apartaron de Dios y comenzaron a llenarse de soberbia. Cuidado, hermanos, cuando nosotros comenzamos a ver a los demás hacia abajo. Cuidado. Porque cuando Dios comienza a mirarnos hacia abajo, comenzamos a temblar y empezamos a sentir que las cosas no salen bien.
que los negocios de repente se quebraron, sucedió algo raro y extraño. He visto muchos esos cuadros. Muchos esos cuadros. Porque se hicieron abominables como aquello que amaron. Dicen que el que ama la sangre se hace un asesino. El que ama la violencia se hace un agitador y destructor. El que ama la ociosidad se hace un vicioso. Lo que amó a Israel, eso fue lo que lo hizo ser. Lo que ames, eso es lo que vas a proyectar. Y Dios le hace solo un reclamo a Israel como nación y le dice: te hiciste abominable como aquello que amaste. Cuidado cuando comenzamos a amar cosas que no son agradables. Cómo me encantó a mí esa prédica de un hermano que ya está en la presencia de Dios, cuando hablaba de esta historia del buen samaritano. Me gustó, me enamoré de esa frase cuando dice, es cuando el Señor te llama y te dice y te pide algo para su obra y le dice: Señor, esto que me has dado es mío, pero si lo necesitas es tuyo también, Señor. Honra a Jehová con tus bienes, dice. Y cuando lo hacemos, las ventanas, las puertas de los cielos se abren para bendecirnos, porque cuando Dios te pide, no es para empobrecernos, sino para bendecirnos más. Cuidado, hermanos, cuando uno comienza a perder la inocencia. Pero si amamos a Cristo, si amamos su obra, si amamos su visión, eso seremos, porque nosotros somos aquello que amamos. Jamás debemos permitir, hermano, que el diablo se tome posesión de nuestras mentes, de nuestros corazones, y no perdamos nuestro primer amor con Dios, esa primera relación que debemos mantener con nuestro Dios. A veces, y con esto termino, nos falta discernimiento. Discernir entre el bien y el mal. La línea, hermanos, es tan endeble, es tan delgadita entre lo bueno y lo malo, que a veces nosotros no alcanzamos a percibirla. Hay decisiones que nos parecen buenas, pero al final nos traerán malos resultados. Hay relaciones que nos parecen buenas, pero al final traerán malas consecuencias. Hay negocios que nos parecen buenos, pero al final nos traerán frutos amargos a nuestra vida. Hace muchos años, cuando yo comenzaba el ministerio y que acababa de dejar mi trabajo y que acababa de dejar todo para servir al Señor de tiempo completo, aunque yo hice una negociación con Dios y le propuse que le podía servir, ¿cómo se dice? Mixteado, servirle en mi tiempo libre. Y mi jefe inmediato, al que yo dependía en la Secretaría de Agricultura, que todavía vive, el doctor Cineros, me dijo: yo te doy permiso para que te vayas desde el jueves, Raúl, pero no dejes el trabajo, porque yo te necesito a ti, aquí conmigo. Vete desde el jueves a hacer eso que hacen. Me imagino que tú eres como los testigos de Jehová, me dijo. No, le dije, no es así. Ya él explicaba y le explicaba, pero él no entendía. Es que el hombre natural nunca va a entender las cosas que son de Dios. Le dije: es que yo ya se lo propuse al de arriba, y él me dijo que no, que a él le voy a servir de tiempo completo. Nada mixteado, tengo que aprender a depender de él. Y él me dijo: pero entonces vas a depender de los gringos, de los misioneros. Le dije: no, tampoco de ellos, gracias a Dios nunca he dependido de ellos. Nosotros siempre como familia hemos dependido de Dios. Y se los digo de frente a cualquiera: Dios nunca nos ha fallado. Cuando parece que las cosas no van bien, de repente se endereza, porque Dios provee, porque Dios a veces no nos da todo lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Y el primer fruto de bendición, ¿sabe dónde lo recibí? Yo venía de una predicación de Cerro Azul, Veracruz, y al pastor se le olvidó darme la ofrenda de 15 días.
o casi 3 semanas predicando en las misiones, y por subirme al autobús Frontera que venía hasta Linares esa noche, medianoche, ya 12:30, al pastor se le olvidó darme la ofrenda, y eso fue una experiencia inolvidable. Como dice por ahí alguien, una experiencia religiosa. Y yo venía y no me acordaba, venía contento por todos los resultados que habíamos tenido. Y ahí en la curva de Yera, que todavía pasábamos por ahí porque no existía esta otra carretera, ahí el Señor me habló en la madrugada cuando ya venía por ahí. Y me dijo el Señor: a partir de hoy, hijo, te voy a empezar a bendecir. Porque en lugar de reprochar, en lugar de cuestionar, en lugar de mal pensar, le di gracias a Dios. Le di gracias a Dios porque el pastor, el hermano Refugio, no me dio la ofrenda. Le dije, pues que sea de bendición para él. Si me llama mañana o pasado, pues yo no sabía cómo me la iba a depositar. No teníamos cuenta en el banco, no teníamos nada de eso nosotros. Llegué a casa y lo compartí con la familia, y mi esposa todavía trabajaba como maestra, pero las cosas no andaban muy bien en la economía, y yo empezaba a ver algunas cosas, hermano, pero yo seguía en la misma sintonía. Y recuerdo que fue mi hermano Omar, mi querido hermano Omar, que me habla un día martes por la mañana y me dice: Raúl, ¿qué estás haciendo? Estoy en casa, ya estuve 3 semanas afuera y hoy esta semana voy a estar aquí. La próxima semana salgo, tengo un compromiso allá por Manzanillo, Colima. Dijo: ¿estás libre esta semana? Me dice mi hermano. Sí. ¿Por qué, carnal? Le digo: así nos decíamos nosotros, carnal, porque vivimos en la frontera y así se hablan en la frontera. Y le digo: ¿pero por qué? ¿Qué se te ofrece? Dijo: no, hombre, es que nos falló el predicador aquí en la iglesia y ya está anunciado, está todo preparado, y me pidieron que si te podía llamar para que vengas de emergente. Y hermano, ya a nadie le gusta entrar de emergente, siempre uno quiere ser el titular. Pero como yo empezaba, yo no sabía nada de eso, de ser el estelar. Le dije: pero ¿de qué se trata? Es la semana de la mujer cristiana aquí en la iglesia, y el predicador acaba de avisar apenas que no va a poder venir porque tuvo un problema ya. Y era un predicadorazo, hermanos, de primer nivel. José Cervantes era un generalazo, pastorazo de muchos años de experiencia. Y le dije: pero es que no llego yo a ese nivel, le dije. No, dijeron y todavía mi hermano tan lindo me dice: dijeron que cualquiera. Qué insultote, ¿no? Y ahí vengo. Dije: bueno, pues diles que sí. ¿Y de qué se trata? Dijo: libre. Como tú no estabas enterado del tema, te vienes libre, lo que sea. Y yo traía unos mensajes ya bien dominados como evangelista. Y llegué aquí a la iglesia El Divino Salvador. La hermana Juanita Monroy era la presidenta, y así otras que yo podría. Y me vieron así, pues así como me vieron así, se quedaron como la oración de esa que hacen los católicos, ¿no? Que se le quedan viendo a uno y comienzan a hablar con los ojos abiertos. Ya ve que así oran ellos. La oración contemplativa se llama esa. Cuando llega a la iglesia se siente y está mirando al santo y está. Así se me quedaron viendo. Se llama oración contemplativa esa, por si no lo sabía. Así se hicieron conmigo. No sé qué comentarios hicieron ella, la hermana de la Fuente y otras más ahí. Y bueno, pues como diciendo, si no hay más, como dice el dicho, si no hay lomo de todo como, pues ni modo. Hermano, ¿y está listo? Pues estoy listo, hermanitas, vengo de emergente. Y yo bien inocentón, hermano. Gracias a Dios que dependemos de su gracia. Pero traía resonando las palabras que el Señor me dijo ahí en la curva esa, la herradura de la Sierra de Yera. Me dijo: a partir de hoy te voy a comenzar a bendecir. Uno no dimensiona eso. Prediqué y no terminaba los mensajes. A mitad de mensaje caía la gloria del Señor con el bautismo del Espíritu Santo.
y hablando en lenguas. Aquí no lo he logrado nunca, no sé qué corazón tan duro tengan ustedes. Pero allá era, yo creo, más sensible, no sé qué les pasa. A lo mejor soy yo el problema. Pero hermano, no terminábamos, era una bendición enorme. Llegó el domingo y me dieron el sobre de la ofrenda tan esperado de cualquier evangelista. Y venía tan lleno, tan fuerte, tan grueso, hermano, que yo dije, no, son puros billetes de a 20, de 50, de seguro. Cuando llegué a la casa de Blanquis, ahí donde vivía, no vino Alma, no, ahí a la casa donde ahora vive Alma. Y ya cuando llegué le dije, hermano, pues aquí traigo el sobre, a lo mejor es suyo. El hermano ya ve que siempre se rasca la cabeza. Digo, pues hasta yo me quedé preocupado porque nunca habíamos dado tanta ofrenda a un predicador como a usted. No fueron ellos, fue Dios que siempre cumple su palabra. Y a partir de ese día, Dios jamás ha dejado de bendecirnos, porque Dios nos dice, yo te bendeciré, yo cuidaré de ti. ¿Cómo podemos fallarle a ese Dios que no falla? Y a partir de entonces comenzó una tras otra que jamás ha terminado hasta el día de hoy, y no quiero que termine. Y esa es la promesa que Dios dice: te bendeciré, te guardaré, proveeré para ti, porque Dios siempre será fiel a su bendita palabra. Seamos fieles a Dios, seamos fieles a Dios, seamos fieles a Dios, y Dios siempre será fiel a su bendita palabra. ¿Quiere cerrar sus ojos ahí donde está? Cierre sus ojos y oremos a Dios. Oremos a Dios. Quizá hemos cometido errores, sí. Quizá hemos fallado también. Quizá nos hemos resbalado. Y algunos hermanos y hermanas me han dicho: yo ya no quiero ir a la iglesia, hermano, porque yo siento que le he fallado mucho a Dios. Le dijo: no, hermana, no tome esa decisión. Si usted le ha fallado a Dios, dice la Biblia, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el Santo. Es cuestión de arrepentirse, hermana, y de volverse nuevamente al camino. Dios nunca nos va a condenar porque fallamos. Dios nos va a entender si nos volvemos a Él. Si intentamos corregir, Dios nos va a ayudar. Dios le hace el reclamo y le dice: ¿cómo es que caíste hasta ese nivel, Israel? Si fui yo el que te hice nación. Fui yo, Israel. Fui yo el que te hice una nación poderosa en medio de un pueblo cruel y sanguinario. Fui yo, Israel. Fui yo el que te saqué de una matriz muerta para hacerte brillar entre todos estos pueblos que adoran a imágenes, para que marcaras la diferencia y se dieran cuenta que yo soy el único Dios verdadero. Pero tú ibas a ser el brillo en medio de esas naciones. Pero ¿cómo fue, Israel, que te alejaste de mí? Caerás igual que ellos, sufrirás, llorarás, te lamentarás, Israel, porque yo cumpliré mi palabra. Si nosotros nos volvemos a Él, Él se volverá a nosotros. Él se volverá a nosotros. A pesar de mí, dejemos de ser necios y tratemos de impresionar a Dios con lo que hacemos, o con lo que somos, o con lo que tenemos. No, todo lo que somos y tenemos ha sido de Él, ha sido bendición del cielo. Señor, ayúdanos a permanecer fieles a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Pero puedo confiar en que tú ayer ¿Quiere estar en pie unos minutos conmigo este día?